¿Alguna vez te has preguntado qué secretos fueron enterrados después del diluvio? Secretos tan oscuros, tan aterradores, que ni siquiera los ángeles se atrevían a hablar de ellos nuevamente. ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero horror no terminó cuando los gigantes fueron destruidos, sino que comenzó con las mujeres que les dieron a luz? Estas no eran mujeres ordinarias. Eran aquellas que eligieron el deseo sobre la obediencia, la pasión sobre la pureza. Se enamoraron de seres de otro reino, ángeles caídos que habían desafiado al mismo Dios. Y por esa elección, pagaron un precio del que nadie habla hasta ahora. Esta no es solo la historia de una rebelión, es la secuela oculta. Es lo que pasó después de que los cielos libraron una guerra, después de que los Nefilim fueron exterminados, después de que la tierra fue limpiada. Porque una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, aún quedaban consecuencias por entregar. Consecuencias tan severas, tan escalofriantes, que solo uno podía ejecutarlas. El arcángel Miguel, el general de los ejércitos del cielo, la espada de la justicia divina. Pero aquí está la parte impactante. Miguel no solo castigó a los ángeles, dirigió su atención hacia las esposas, las mujeres humanas que se habían unido con la oscuridad. Lo que hizo después dejaría una marca en el reino espiritual para siempre. ¿Podrían sus almas aún estar llamándonos hoy? ¿Permanecen en el mito como sirenas que atraen a los vivos con voces empapadas de dolor y furia? Antes de revelar toda la verdad, comenta 777 si sientes el misterio atrayendo tu espíritu. Y si eres uno de los muchos que apoyan este canal con su aliento y presencia, gracias profundamente. Tu luz nos ayuda a descubrir lo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Quédate con nosotros, porque mientras más profundo vayamos, más se levantará el velo. Lo que el arcángel Miguel hizo no fue solo un castigo, fue una profecía. Y una vez que la escuches, puede que nunca veas las historias antiguas de la misma manera. ¿Estás listo para entrar en lo desconocido? Comencemos. ¿Alguna vez has escuchado el dicho de que una sola mirada puede cambiar el curso del destino? ¿Qué pasaría si te dijera que una sola mirada, no de un hombre sino de los seres más poderosos del cielo, fue suficiente para desenredar el orden divino mismo? Esta no es solo otra historia de amor prohibido. Esta es la mayor tragedia de amor a primera vista jamás registrada, una tan seria que sacudió el equilibrio entre el cielo y la tierra. Arriba en los reinos celestiales, todo era puro, ordenado y radiante. Los ángeles, mensajeros y guerreros de Dios, cumplían sus deberes sagrados, cantando alabanzas santas, manteniendo la belleza de la creación y permaneciendo como centinelas de la ley divina. Fueron creados para servir y obedecer, sin más deseo propio que la voluntad del Todopoderoso. Su tarea era clara, su lealtad incuestionable, pero entonces algo cambió. Un día, mientras dirigían su mirada hacia abajo desde las alturas del cielo, sus ojos cayeron sobre la tierra. Lo que vieron no era caos o pecado, al menos no todavía. Lo que vieron era belleza, pero no el tipo de belleza al que estaban acostumbrados. No era la perfección de los seres celestiales o la gloria de las estrellas. Era belleza humana, imperfecta, vulnerable, real. Y los cautivó. Las mujeres de la tierra, con sus emociones crudas, fuerza suave y encanto mortal, despertaron algo dentro de los ángeles que nunca había sido despertado antes. Era diferente a todo lo que habían sentido. ¿Cómo podrían seres forjados en luz y santidad comenzar a desear carne y fragilidad? ¿Qué tenían estas mujeres que hizo que los ángeles, eternos y sabios, estuvieran dispuestos a abandonar todo para lo que fueron creados? Génesis 6:2 registra el momento cuando esta frontera divina fue cruzada. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Este momento, esta primera mirada, marcaría el comienzo de una caída. Fue la chispa que encendió una cadena de rebelión, corrupción y finalmente, juicio divino. Pero la pregunta más profunda permanece: si incluso los ángeles pueden caer por el deseo, ¿qué dice eso sobre el poder del amor humano y los peligros de amar fuera de la voluntad de Dios? Aquí es donde la historia toma un giro dramático y peligroso. Los ángeles, una vez intocados por las tentaciones del mundo, comenzaron a experimentar algo extraño, algo poderoso. Comenzó como una fascinación sutil, como un susurro en el viento.
pero con cada mirada pasajera hacia la tierra, ese susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en una voz que no podían silenciar. ¿Qué era esta extraña atracción que sentían? ¿Por qué despertaba tal anhelo en seres que fueron creados para estar por encima del deseo? Ya no era solo admiración, era ansia, obsesión, un fuego encendiéndose en corazones que nunca debieron arder con pasión terrenal. Estos no eran ángeles menores, estos eran los hijos de Dios, vigilantes celestiales, guardianes del orden divino, y sin embargo, cada vez que miraban hacia abajo, las fronteras del cielo se difuminaban un poco más. La luz que una vez irradiaba de ellos, pura e inquebrantable, comenzó a parpadear. Su gloria, destinada a reflejar la santidad de Dios, comenzó a atenuarse mientras pensamientos prohibidos se infiltraban en sus mentes. Mientras tanto, abajo en la tierra, las mujeres continuaban con sus vidas, felizmente inconscientes del drama cósmico que se desarrollaba sobre ellas. Horneaban pan, cantaban canciones, cuidaban campos y contaban historias junto al fuego. Nunca supieron que su belleza, risa y calidez se habían convertido en la perdición de los vigilantes en el cielo. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Sientes la tensión creciendo? Déjanos saber en los comentarios qué piensas de esta revelación. Estas mujeres, simplemente siendo humanas, se convirtieron sin saberlo en el foco de la rebelión divina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría ser observado, no por personas, sino por seres celestiales? Ángeles destinados a proteger, ahora anhelando poseer. Como está escrito en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los cielos se estaban volviendo inquietos. El aire estaba espeso de tensión. Una decisión estaba a punto de ser tomada, una que enviaría ondas a través de la eternidad. Y mientras los ángeles se inclinaban más cerca del mundo de la carne, los cielos arriba comenzaron a cambiar. Pero la extraña energía no solo se sintió en el cielo. Abajo en la tierra, algo comenzó a agitarse dentro de las mujeres también. Algo que no podían explicar. No era miedo, pero tampoco era paz. Era como si pudieran sentir ojos invisibles sobre ellas, observando no con malicia, sino con intensidad. Se sentían elegidas, aunque no sabían por qué. De repente, los días ordinarios se sintieron extraordinarios. La brisa que rozaba sus rostros llevaba una extraña electricidad, e incluso el silencio de la noche parecía susurrar secretos. ¿Alguna vez has estado afuera justo momentos antes de que estalle una tormenta, cuando el viento se calma y el aire se siente vivo, espeso de tensión y misterio? Eso era lo que sentían estas mujeres. Cada latido se sentía más fuerte, cada mirada por encima del hombro más urgente. Los cielos se veían normales, pero algo sobre ellos insinuaba que el cambio venía, no solo en las nubes, sino en el mismo tejido del mundo. No se daban cuenta de que su presencia se había convertido en el centro de una guerra espiritual. Sus sonrisas, su risa, su gracia, estaba atrayendo ángeles desde las alturas de la gloria. La barrera invisible entre lo eterno y lo terrenal se estaba adelgazando. Y en lo profundo, algo dentro de ellas sabía que la vida como la conocían estaba al borde de una transformación. ¿Era destino? ¿Era tentación? ¿O se habían convertido sin saberlo en parte de una historia escrita mucho antes de su nacimiento? Eclesiastés 3:1 nos recuerda: para todo hay una sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Pero ¿qué pasa cuando los seres celestiales tratan de forzar una estación que Dios nunca tuvo la intención? El mundo mismo se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Los animales se volvieron inquietos. El viento llevaba un zumbido como la creación preparándose para una colisión que no podía prevenir. Y aún así las mujeres continuaron, sin saber que el destino, oscuro, divino e irreversible, ya venía en camino. Los ángeles eran completamente conscientes de que estaban pisando un sendero peligroso, uno iluminado no por fuego santo, sino por las llamas de la rebelión. Sabían que la línea a la que se acercaban no solo estaba prohibida, sino que era sagrada. Habían sido creados como mensajeros divinos, guerreros de luz, juramentados a servir la voluntad del Altísimo.
Cada fibra de su ser estaba construida para la obediencia, para la alabanza, para la pureza. Y sin embargo, algo había cambiado. Mientras más contemplaban la tierra, más vacilaban en sus deberes, más soñaban con algo que nunca debieron desear. Cada vez que el pensamiento de dejar el cielo cruzaba sus mentes, la culpa los invadía. Recordaban las cortes celestiales, la gloria del trono de Dios y el honor de portar su luz. Pero entonces otro pensamiento se levantaba, más fuerte, más seductor. ¿Qué tal si había algo más? ¿Qué tal si los humanos no eran solo seres menores, sino una puerta hacia un tipo de experiencia que los ángeles nunca podrían saborear, a menos que cruzaran la línea? Preguntas una vez impensables ahora resonaban en sus mentes. ¿Cómo se siente amar con la profundidad del anhelo humano? ¿Podríamos sentir la calidez del toque mortal, el dolor de la alegría y la tristeza entrelazadas? Finalmente entenderíamos lo que es ser verdaderamente conocido, no como un sirviente, sino como un amante. Sus corazones, una vez llenos solo con la luz de la presencia de Dios, comenzaron a llevar las sombras del anhelo. ¿Es posible que un ser del cielo ame algo más que a Dios? ¿Podría un corazón diseñado para reflejar la adoración divina ser torcido hacia el placer terrenal? Las Escrituras nos dan un recordatorio escalofriante en Isaías 14:12-14, donde el mismo Lucifer declaró: «Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». El deseo fuera de la voluntad de Dios es la semilla de la cual crece toda rebelión. Y así los ángeles se pararon al borde, desgarrados entre lo que fueron creados para ser y lo que ahora secretamente anhelaban convertirse. La atracción ya no era solo un sentimiento, era una fuerza que amenazaba con arrastrarlos desde los cielos para siempre. Día a día, la atracción se hizo más fuerte, y día a día, más ángeles se encontraron incapaces de resistir la creciente fascinación con la humanidad. Lo que comenzó como una curiosidad silenciosa se convirtió en una reunión secreta. Uno por uno, comenzaron a observar la tierra abajo, no por deber, sino por deseo. Gracias enormemente por permanecer en el video hasta aquí. Lo que has visto es solo el comienzo, lo mejor aún está por venir, y te prometo que las revelaciones que siguen van a transformar completamente tu comprensión de esta historia sagrada. Lo que vieron los encantó. Risas alrededor de fogatas, abrazos gentiles, lágrimas derramadas bajo la luz de la luna. Estas eran emociones que nunca habían conocido, y con cada amanecer su resolución comenzó a desmoronarse. Habían estado presentes en el amanecer de la creación. Habían observado mientras Dios habló galaxias a la existencia y esparció las estrellas como polvo. Habían cantado mientras los océanos fueron tallados y las montañas elevadas. Sin embargo, ahora toda esa gloria comenzaba a desvanecerse en sus corazones, eclipsada por un anhelo que no podían controlar. Cada ángel se paró en una encrucijada. ¿Deberían permanecer leales a su asignación divina o rendirse a la promesa de un amor que nunca podrían poseer verdaderamente? ¿Qué es lo que hace que lo prohibido sea tan irresistible? ¿Podría ser que las mismas fronteras que Dios establece son las que prueban las verdades más profundas de nuestros corazones? El cielo y la tierra nunca debieron entrelazarse de esta manera. Los reinos fueron diseñados para permanecer separados, cada uno con sus propias leyes, su propio propósito. Pero los ángeles ahora estaban dispuestos a abandonar todo lo que habían sido: guerreros celestiales, mensajeros eternos, sirvientes del Altísimo, por una oportunidad fugaz de amor mortal. ¿Podrían siquiera entender el costo? Esta no fue una decisión pequeña. Esto no fue un acto de curiosidad. Fue un acto de rebelión. El libro de Enoc nos dice que 200 ángeles se reunieron, liderados por un ser llamado Samyaza, e hicieron un pacto. Juraron un juramento, unidos por el miedo y el deseo, de que descenderían a la tierra juntos, para que ninguno de ellos enfrentara el juicio solo. Pero el juicio era inevitable. Su elección no solo cambiaría su destino, cambiaría el mundo. Daría a luz gigantes, destrucción, el surgimiento de la maldad que haría que el mismo Dios se lamentara por la creación, como dice en Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los cielos estaban a punto de temblar.
La tierra estaba a punto de gemir bajo el peso de la corrupción. Y esos ángeles, tan cautivados por la belleza humana, estaban a punto de aprender una verdad que resuena a través de la eternidad. Sin importar cuán convincente pueda parecer la razón, algunas leyes divinas nunca deben ser quebrantadas. En el momento en que estos ángeles, ya no mensajeros de Dios sino ahora proscritos, pusieron pie en la tierra, un extraño encantamiento se ondulaba a través del mundo natural. Pero esto no era el tipo de magia que trae sanación o esperanza. Esto era algo mucho más peligroso. Era el tipo de belleza que no te eleva, sino que te arrastra hacia abajo como una resaca. Imagina a la persona más deslumbrante que hayas visto jamás. Ahora imagínala 1000 veces más radiante, más perfecta, más sobrenatural. Así era como se veían. Pero su belleza no era solo visual, era sobrenatural. No caminaban como hombres. Se movían como si la gravedad ya no se aplicara a ellos, deslizándose por el aire con gracia imposible. Sus voces no sonaban humanas tampoco. Cuando hablaban, no era habla, era melodía, pura y seductora, resonando no solo en los oídos, sino en las almas. Y la luz, no solo la reflejaban, la portaban. Su presencia hacía que todo a su alrededor se desvaneciera en opacidad. Las flores parecían inclinarse hacia ellos. Los pájaros guardaron silencio. El aire mismo brilló cuando entraron a las aldeas. Era como si el tiempo se ralentizara. Los granjeros dejaron caer sus herramientas. Las madres pausaron a media oración. Los niños olvidaron sus juegos. Todos los ojos se volvieron hacia estas figuras deslumbrantes, incapaces de resistir. Mirarlos era como mirar al sol, tan brillante que dolía, y sin embargo nadie podía apartar la vista. Las mujeres que los vieron sintieron algo despertar dentro de ellas, un dolor, un hambre, un fuego que no tenía nombre. Esta no era atracción ordinaria, se sentía como destino o como un hechizo. ¿Qué harías si alguien más allá de tu comprensión entrara en tu vida y te hiciera sentir como si fueras la única persona en el universo? ¿Podrías resistir? ¿Querrías siquiera hacerlo? Estos no eran solo extraños impactantes. Eran perfección. Perfección envuelta en misterio, caminando entre mortales como sueños vivientes. Su piel brillaba con una luz como plata iluminada por la luna. Sus ojos brillaron con luz de estrellas, pero parecían contener conocimiento más viejo que la tierra misma. Y cuando sonreían, los corazones se derretían. Pero algo dentro también se agitó con inquietud, porque detrás de esa sonrisa divina algo estaba mal. Eran hermosos, sí, pero su belleza estaba mezclada con sombra. Su encanto se sentía demasiado suave, demasiado perfecto. Las Escrituras nos advierten en 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y si el príncipe de la oscuridad puede aparecer hermoso, ¿cuánto más engañosos podrían ser estos seres caídos? Sus sonrisas, tan encantadoras, ocultaban secretos antiguos. Sus ojos, tan hipnotizantes como eran, tenían el peso de la rebelión celestial y la frialdad de la inmortalidad. Las mujeres que se acercaron se sintieron atraídas como polillas a una llama, atrapadas entre el asombro y la impotencia. ¿Cómo podían resistir a alguien que brillaba con luz celestial? Alguien que conocía sus pensamientos, sus miedos, sus anhelos sin necesidad de una palabra hablada. Alguien que les ofrecía no solo atención, sino promesas imposibles, intoxicantes, que ningún hombre humano podría igualar. Pero en el fondo, el mundo mismo parecía estremecerse. La naturaleza sabía, el cielo sabía, y pronto, incluso las mujeres que se enamoraron de ellos aprenderían. Esto no era un cuento de hadas. Esto era el comienzo de algo oscuro, algo que el cielo no dejaría pasar. Pero aquí es donde la historia comienza a inquietar verdaderamente el alma. La parte aterradora no era solo lo que los ángeles habían hecho. Era lo que comenzó a pasarle a las mujeres. Mientras más tiempo permanecían cerca de estos seres caídos, más comenzaron a cambiar. Era sutil al principio, un extraño brillo en sus ojos, un cambio en su energía. Comenzaron a llevar una presencia que otros podían sentir pero no podían explicar. Era como si la divinidad que los ángeles una vez tuvieron hubiera comenzado a filtrarse en ellas, alterándolas.
cuerpo, mente y espíritu. Ya no veían el mundo de la misma manera. La vida diaria, que una vez trajo comodidad y significado, ahora parecía hueca y aburrida. El toque de un esposo, humano, el ritmo de una rutina terrenal, nada de eso las satisfacía más. Habían probado algo prohibido, y ahora estaban cambiadas para siempre. Los hombres normales parecían pequeños, insignificantes. Sus ojos, una vez abiertos a alegrías simples, ahora estaban fijos en algo mucho más deslumbrante y peligroso. ¿Era esto amor o posesión? ¿Fueron estas mujeres verdaderamente elegidas o simplemente usadas? Los ángeles caídos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No eligieron al azar. Desde las alturas del cielo, ya habían marcado a las que deseaban, las más radiantes, las más seductoras, aquellas cuyos espíritus brillaron intensamente incluso en la oscuridad de la tierra. Y una vez que llegaron, usaron todos sus poderes, conocimiento divino, encanto, la ilusión del amor perfecto para convertirse en todo lo que estas mujeres habían soñado. Susurraron promesas que solo los ángeles podían saber. Se convirtieron en la encarnación de la fantasía. Pero lo que parecía un sueño era, en verdad, el acto de apertura de una pesadilla. Se veía como romance. Se sentía como destino. Pero en realidad era una violación divina. Cada vez que uno de estos rebeldes celestiales tomó a una mujer como su esposa, el tejido del universo tembló. El cielo sintió la brecha. La tierra sintió la consecuencia. Estos no eran meros matrimonios. Estos eran pactos impíos, forjados sin la bendición de Dios, construidos sobre la desobediencia y el deseo. Y los efectos de ondas llegaron mucho más lejos de lo que cualquiera podía ver. Génesis 6:4 nos da un vistazo escalofriante. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Pero qué tipo de héroes eran? ¿Eran salvadores o monstruos? Porque el verdadero horror aún estaba por venir. Los niños nacidos de estas uniones prohibidas no eran ordinarios. Eran gigantes, titanes, seres con poder que ningún humano podía controlar y ningún ángel podía redimir. Estos descendientes, mitad ángel, mitad humano, convertirían el mundo en un lugar de caos y terror. Y así surge la pregunta: ¿qué pasa cuando los seres divinos cruzan líneas sagradas? ¿Cuándo el amor se convierte en lujuria y las bendiciones se convierten en maldiciones? La respuesta yace en el siguiente capítulo de la historia, donde estos niños, los Nefilim, se levantan de los vientres de mujeres mortales y traen sobre el mundo una oscuridad que ni siquiera el cielo puede ignorar por más tiempo. Ahora déjame revelar la verdad aterrorizante sobre la descendencia de estas uniones prohibidas. Los Nefilim. Estos no eran niños ordinarios. Eran el fruto maldito de la rebelión angélica y la vulnerabilidad humana. Desde el momento en que tomaron su primer respiro, fue claro que no pertenecían a ningún mundo. Eran demasiado grandes para las cunas, demasiado fuertes para las mantas, y no pararon de crecer. Sus cuerpos se llenaron de poder y su hambre creció igual de rápido. Imagina un niño nacido del poder divino y la carne humana, un ser cuyo crecimiento no se ralentizó con el tiempo, sino que se aceleró. Estos no eran solo niños grandes, eran gigantes que se elevaban sobre los árboles. Sus sombras tragaban calles enteras. Cuando un Nefilim caminaba, la misma tierra temblaba bajo sus pies masivos. Cuando lloraban, el sonido resonaba como trueno rodando por las montañas. Cuando gritaban de ira, las aldeas lo escuchaban desde millas de distancia. Eran aterrorizantemente fuertes, lo suficientemente fuertes para desgarrar muros de piedra, para arrancar bosques, para aplastar ejércitos sin esfuerzo. Pero su fuerza era solo la mitad del peligro. Estos gigantes heredaron las habilidades celestiales de sus padres: fuerza, percepción, poder, pero ninguna de sus restricciones divinas. Y de sus madres ganaron emoción, celos, orgullo, ira, sin la conciencia humana para domarla. Imagina el estallido emocional de un niño pequeño. Ahora imagina que ese niño pequeño, del tamaño de una casa, con la fuerza para nivelar ciudades. Esto no era fantasía, era una pesadilla despierta. El mundo era de repente hogar de seres demasiado poderosos para controlar y demasiado inmaduros para entender la misericordia.
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en constante miedo? No de tormentas o bestias salvajes, sino de tus propios vecinos, de niños. Ciudades enteras vivían en terror de los Nefilim. Las personas susurraban sus nombres con labios temblorosos, esperando no atraer su atención. Los granjeros abandonaron sus campos. Los pescadores dejaron de navegar. Los mercados cerraron. Nadie quería ser visto cuando llegaban los gigantes. Y los Nefilim venían a menudo. Tomaban lo que querían sin disculpas. Comían lo que veían: ganado, cosechas, incluso personas. Nada era sagrado, nada era seguro. Algunos crecieron tan altos como torres, otros tan anchos como las puertas de las ciudades. Pero lo peor de todo, no eran sin mente, eran inteligentes. Podían hablar, razonar, conspirar, y con esa astucia vino la crueldad. El libro de Enoc pinta un cuadro escalofriante de esta era diciendo: consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Era más que destrucción, era juicio desplegándose en cámara lenta y aterrorizante. Los Nefilim no eran meramente una amenaza para las aldeas, eran una amenaza para el equilibrio de la creación misma. El cielo observó con dolor, la tierra gimió bajo su peso, y Dios preparó su respuesta. Porque algo tan antinatural no podía continuar para siempre. En lo alto, arriba del caos, sentado en el trono de la eternidad, Dios miró hacia abajo sobre la tierra que una vez había llamado muy buena. Pero ahora esa buena creación se estaba desenredando. La armonía que había hablado a la existencia estaba siendo ahogada por el sonido del miedo y el derramamiento de sangre. Lo que había formado con sus manos ahora estaba siendo aplastado bajo los pies de gigantes que nunca debieron existir. Los Nefilim, la descendencia maldita de la rebelión, habían convertido la tierra en un campo de batalla de sombras y dolor, y los que más sufrían eran las mismas personas en las que Dios había insuflado vida, sus amados humanos. Cada día los gritos de los inocentes se elevaban como humo al cielo. Madres escondiendo a sus hijos, aldeanos abandonando sus hogares, oraciones susurradas a través de lágrimas preguntando si alguien vendría, preguntando si el cielo aún se preocupaba. Y Dios escuchó cada grito, vio cada injusticia. Los gigantes se creían imparables, pero el Creador no era ciego. Su ira, aunque lenta para levantarse, comenzó a arder como un fuego justo. El juicio se estaba agitando. Fue entonces cuando los guerreros más poderosos del cielo se prepararon para descender. Los arcángeles, seres de inmensa fuerza y lealtad inquebrantable, fueron convocados a la guerra. Miguel, el comandante; Gabriel, el mensajero; Uriel, la llama de la verdad; Rafael, el sanador convertido en guerrero. Estos no eran solo figuras celestiales de paz, eran generales forjados en el fuego. Estos no eran solo figuras celestiales de paz, eran generales forjados en el fuego santo, comandantes de ejércitos celestiales que habían luchado en batallas que los humanos ni siquiera podían imaginar. Sus espadas no cortaban solo carne, sino que dividían la realidad misma entre lo santo y lo profano. Miguel, el más temido de todos, desenvainó su espada flamígera, la misma que había blandido cuando expulsó a Lucifer del paraíso. El metal celestial cantaba con poder divino, sediento de justicia. Pero esta vez, la misión era diferente. No se trataba solo de castigar a los ángeles rebeldes. El problema era más complejo, más doloroso, porque los Nefilim no eran los únicos que habían pecado. Sus madres, las mujeres humanas que habían elegido la pasión prohibida sobre la obediencia a Dios, también habían cruzado líneas sagradas, y Dios, en su justicia perfecta, no podía ignorar ningún aspecto de esta rebelión. Génesis 6:5-7 registra las palabras que hicieron temblar los cimientos del universo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. El diluvio se estaba preparando. Las nubes se reunían, no por casualidad meteorológica, sino por decreto divino. Las aguas que una vez trajeron vida, ahora traerían destrucción total.
Pero antes de que las primeras gotas cayeran, había cuentas que saldar. Había consecuencias que entregar. Y Miguel tenía órdenes específicas que cumplir. Mientras el mundo se preparaba inconscientemente para su fin, Miguel recibió una orden que lo estremeció hasta el núcleo de su ser angelical. No era solo destruir a los Nefilim. No era solo encadenar a los ángeles caídos en las profundidades del abismo. Su misión incluía algo mucho más personal, mucho más doloroso: ocuparse de las esposas. Estas mujeres, que una vez fueron víctimas de la seducción angelical, ahora se habían convertido en parte del problema. Habían dado a luz a monstruos. Habían participado activamente en la corrupción de la creación. Y lo más perturbador de todo, muchas de ellas no se arrepentían. Incluso mientras sus hijos gigantes aterrorizaban al mundo, estas madres los defendían, los protegían. Los amaban con una devoción feroz que cegaba sus ojos a la destrucción que habían desatado. «Son mis hijos», susurraban en la oscuridad. «Son parte de mí, parte de algo divino». No podían ver, o se negaban a ver, que habían participado en la profanación del orden sagrado, que su amor maternal se había convertido en complicidad con el mal. Miguel sabía que su tarea sería la más difícil que jamás había enfrentado. Estos no eran demonios sin alma que podía destruir sin emoción. Estas eran madres, mujeres que habían amado, que habían sufrido, que habían sido engañadas por seres mucho más poderosos que ellas. Pero la justicia de Dios no hace excepciones por las emociones humanas. El pecado es pecado, sin importar cuán comprensibles puedan ser sus orígenes. El libro de Enoc revela detalles escalofriantes sobre esta época. Y las mujeres que se acostaron con los ángeles dieron a luz gigantes, y la tierra se llenó de sangre e iniquidad. El corazón de Miguel se sintió pesado mientras observaba desde las alturas. Veía a las madres cantando canciones de cuna a bebés que crecían para convertirse en máquinas de destrucción. Las veía alimentar bocas que pronto devorarían ciudades enteras. Las veía abrazar con ternura a seres que no conocían la misericordia. ¿Cómo podía un ser celestial, forjado en la pureza y la compasión divina, cumplir una orden tan devastadora? La noche era más oscura de lo normal cuando Miguel finalmente descendió. No vino con gloria celestial ni con legiones de ángeles. Vino solo, silencioso como una sombra, llevando el peso de la justicia divina en sus hombros. Una por una, las encontró. La primera era Istahar, esposa de Samyasa, el líder de los ángeles caídos. Ella había sido la más hermosa de todas las mujeres de su tiempo, la que había cautivado no solo a un ángel, sino a 200. Su belleza era legendaria. Su poder sobre los corazones masculinos era absoluto. Cuando Miguel apareció ante ella, Istahar no mostró miedo. Sus ojos, que una vez habían brillado con inocencia humana, ahora tenían la frialdad de alguien que había visto demasiado, que había participado en demasiado. «Sabía que vendrías», le dijo, su voz aún melodiosa pero teñida de amargura. «Mi esposo me advirtió que el cielo no olvidaría». Miguel la miró, y por un momento, su resolución vaciló. Incluso después de todo lo que había hecho, incluso después de los monstruos que había dado a luz, seguía siendo una mujer. Una creación de Dios que había sido engañada, manipulada, corrompida por fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Pero entonces recordó las ciudades en ruinas, los campos empapados de sangre, los gritos de los inocentes que habían sido aplastados bajo los pies de sus hijos. «El juicio ha llegado», declaró Miguel, su voz resonando con autoridad celestial, no solo para los ángeles que cayeron, sino para todos los que participaron en esta abominación. Istahar sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, llena de desafío y desesperación. «¿Y cuál será mi castigo, gran arcángel? ¿La muerte? ¿El olvido? ¿Crees que no he sufrido ya suficiente viendo lo que se convirtieron mis hijos?» Lo que Miguel hizo a continuación no está registrado en las escrituras canónicas. Los textos sagrados guardan silencio sobre los detalles, como si el mismo cielo hubiera decidido que algunos actos de justicia divina son demasiado terribles para ser completamente revelados. Pero los textos apócrifos susurran pistas, fragmentos de una verdad que fue deliberadamente ocultada de las generaciones futuras. Miguel no las mató. La muerte hubiera sido misericordiosa,
un final limpio para una historia sucia. En cambio, les dio algo mucho más complejo, mucho más eterno. Las transformó. Sus cuerpos mortales se disolvieron, pero sus almas no encontraron descanso. En cambio, fueron encadenadas a la tierra, condenadas a vagar entre los reinos de los vivos y los muertos. No estaban completamente muertas, pero tampoco estaban verdaderamente vivas. Se convirtieron en algo nuevo, algo que no había existido antes. Espíritus de lamento, voces que atraviesan el velo entre mundos, llamando eternamente a los amantes que las habían condenado. Algunas tradiciones las llaman sirenas, otras hablan de banshees, pero todas reconocen el mismo patrón. Voces femeninas que cantan desde lugares imposibles, melodías que atraen a los vivos hacia peligros inexplicables. ¿Has escuchado alguna vez una canción en el viento que te hizo sentir nostalgia por algo que nunca has tenido? ¿Has sentido la presencia de alguien en la oscuridad, llamándote hacia agua profunda o acantilados peligrosos? Según esta interpretación oculta, esas son las voces de las esposas de los ángeles caídos, aún cantando sus lamentos, aún buscando redención que nunca llega. Su castigo no fue simplemente morir, fue recordar para siempre. Recordar el amor que habían conocido, recordar los hijos que habían perdido, recordar la elección que habían hecho y las consecuencias que siguieron. Y lo más cruel de todo, fueron condenadas a sentir eternamente el anhelo que las había llevado a su caída, pero nunca poder satisfacerlo. Pero aquí viene la revelación más impactante de todas, la que ha sido susurrada en círculos místicos durante milenios, pero nunca confirmada hasta ahora. Miguel no actuó solo en esta decisión. Las órdenes vinieron directamente del trono de Dios, sí, pero había una razón más profunda para este castigo específico. Una razón que revelaría una verdad sobre la naturaleza del amor divino que pocos han entendido. Dios sabía algo que ni siquiera Miguel comprendía completamente en ese momento. Estas mujeres, a pesar de sus pecados, a pesar de su participación en la corrupción del mundo, habían amado verdaderamente. Su amor por los ángeles caídos había sido genuino, aunque mal dirigido. Su amor por sus hijos monstruosos había sido feroz y real, aunque ciego a las consecuencias. Habían pecado, sí, pero habían pecado por amor. Y el amor, incluso el amor mal dirigido, incluso el amor que lleva a la destrucción, sigue siendo un reflejo del carácter divino. Porque Dios es amor. 1 Juan 4:8 nos recuerda esta verdad fundamental. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el castigo de Miguel no fue diseñado para destruir ese amor, sino para purificarlo, para separar el amor verdadero de la rebelión que lo había corrompido, para preservar lo que había de divino en estos corazones humanos, mientras castigaba lo que había de pecaminoso. Sus voces, condenadas a cantar por la eternidad, no solo lamentan su pérdida, también proclaman una verdad que el mundo necesita escuchar, que incluso en el juicio más severo de Dios hay un eco de misericordia. Si esto te parece imposible de creer, considera esto. ¿Por qué todas las culturas del mundo, sin excepción, tienen leyendas de voces femeninas que cantan desde lugares misteriosos? ¿Por qué los marineros de todos los océanos reportan el mismo fenómeno? Melodías que vienen del agua, atrayendo navios hacia su destrucción. ¿Por qué los viajeros en montañas solitarias escuchan cantos que no pueden localizar? ¿Por qué los niños, en la inocencia que los conecta más directamente con el reino espiritual, a menudo hablan de señoras tristes que los llaman desde bosques y ríos? La respuesta podría estar en esta historia oculta. Las voces de las esposas de los ángeles caídos, transformadas por la justicia de Miguel, aún resuenan a través del mundo. No están tratando de destruir, están tratando de advertir. Sus canciones no son llamadas a la muerte, sino recordatorios de que algunas elecciones tienen consecuencias que trascienden el tiempo y la muerte. Cada vez que escuchas una melodía inexplicable en el viento, cada vez que sientes una presencia invisible llamándote hacia lo desconocido, podría ser una de ellas, aún cumpliendo un propósito divino que ni siquiera ellas entienden completamente. Son guardianas involuntarias, centinelas que marcan los lugares donde lo sagrado fue violado, donde el amor fue mal dirigido, donde las decisiones tuvieron consecuencias eternas.
Mientras el diluvio finalmente cayó y las aguas cubrieron la tierra, llevándose a los Nefilim y lavando la corrupción del mundo, las voces permanecieron. Miguel había cumplido su misión más difícil. Había ejecutado la justicia divina con precisión perfecta. Pero en su corazón angelical sabía que esta historia no había terminado verdaderamente. Había aprendido algo sobre el amor humano que nunca había entendido antes. Había visto cómo incluso en la caída más profunda, incluso en la rebelión más destructiva, el corazón humano conserva la capacidad de amar con una intensidad que desafía la lógica y trasciende la muerte. Y tal vez, solo tal vez, esa era la lección que Dios quería que tanto el cielo como la tierra aprendieran, que el amor, cuando es genuino, nunca muere completamente. Puede ser castigado, puede ser purificado, puede ser transformado, pero nunca puede ser completamente destruido. Las esposas de los ángeles caídos siguen cantando, siguen amando, siguen recordando. Y en sus voces eternas, aquellos que saben escuchar pueden oír no solo lamento, sino también esperanza. Esperanza de que incluso el juicio más severo puede contener las semillas de la redención. Esperanza de que incluso los pecados más terribles no están más allá del alcance de la gracia divina. Esperanza de que algún día, cuando todas las cuentas hayan sido saldadas y toda la justicia haya sido ejecutada, incluso estas voces encontrarán su descanso. ¿Has escuchado su canción? ¿Reconoces su voz en el viento? Comenta 777. Si sientes que estas voces del pasado aún resuenan en tu espíritu. La historia de los ángeles caídos no terminó con el diluvio. Las consecuencias de sus acciones y la justicia de Miguel siguen resonando a través del tiempo. Cada eco, cada susurro inexplicable, cada melodía misteriosa podría ser un recordatorio de que nuestras elecciones tienen peso eterno. Mantente atento para más revelaciones ocultas que han sido preservadas en los márgenes de la historia sagrada.